Gente, bienvenidos, bienvenidas a otra conversación en mi canal. Y hoy me acompaña ni más ni menos que Daniel Pacheco. ¿Qué hubo, Pacheco? Antiguo coequipero de la televisión. Sí. Muchas gracias por la invitación. De la televisión nacional, de la televisión por cable. Desde Plaza Claro transmitimos la última vez juntos, como en marzo del 21. Yo le pasé la posta y usted, yo no sé qué fue lo que hizo ahí. Sí, acaban a pedir explicaciones de eso, que de pronto vamos a tener que hablar de algo que se conoció en su momento como la jugadita, que no estuvo mal. El otro día estaba haciendo cuentas y alcancé a hacer como 100 programas, 100 programas. 300 y pico invitados. Yo hice más de 1000. Sí, claro, 5 años. No, 5 años. terminé entendiendo eso en qué consistía y cómo lo quema uno. Pero bueno, vamos a hablar también algo de eso. Recuerden suscribirse, compartir y comentar este video, y también recuerden que este proyecto cuenta este año con el apoyo de Linterna Verde. Entren a linternaverde.org para saber qué hacemos. Bueno, para quienes no lo tienen claro, Pacheco es filósofo de la Universidad Nacional, hizo la especialización en periodismo en los Andes, que yo también hice en algún momento, y tiene una maestría en comunicación de la Universidad de Georgetown. En Washington estuvo además de corresponsal de varios medios, hizo televisión, radio, prensa, Zona Franca, por supuesto, columnista del Espectador, y actualmente es el editor general de La Silla Vacía. Eso es lo único que usted está haciendo. Solamente Casi ser nada. editor general es un trabajo de tiempo completo. ¿Cuánto tiene ahora el equipo de La Silla? Es un montón de gente. En total somos cerca de 40 empleados. Claro. Y está usted en la edición de Yo estoy en historias. la edición, entonces para la gente como que es de La Silla, están las historias grandes, que se publican 3 historias al día, y esas son las historias que hace como el núcleo de la redacción. Esas son las historias sobre todo que yo llevo. Y está el en vivo, que tiene turnos diarios, y ahí la editora del en vivo es Tatiana Duque, que hace también Huevo el Revuelto. podcast. Huevo Revuelto, sí. Estuvo nominado a Ondas. Le fue muy bien, o sea, está moviéndose. Se la está toteando Tatiana. Sí, además creo que tiene una extensión un poquito más corta que esto. La última entrevista me quedó 1 hora y 40. Vamos a ver si esto sale más corto. No, chévere, creo que están haciendo muchas cosas en redes, y usted también está haciendo algo de cosas que no estaba haciendo hasta hace poco, Por ¿no? ahí estoy saliendo a la calle, ¿se acuerda de Los ese formato de Vox Zona Pops. Franca en la Sí. calle? El Vox Pop, que es chévere. Estoy haciendo algunas entrevistas y estamos tratando de hacer más video, ¿no? Como sacar las vainas que hacemos en la redacción a otros formatos. Eso lo hemos hecho siempre, pero como tratando de meterle más la ficha al video. Bueno, y como a veces a mí me toca en redes sociales recibir que me critican o me dan palo por La Silla Vacía, yo quiero decir aquí que yo solo soy columnista de La Silla Vacía. Aquí traje a alguien a que responda. Carlos, pero no nos va a negar. Sí, tampoco puedo negar. Usted fue practicante, periodista y después columnista, Sí, ¿no? Con la mesa y de en algún centro. momento asesor legal cuando me creía abogado activo. Pero tengo que decir que invicto de todas las cosas que pasan. ¿Tienen muchos rollos legales? A propósito, ¿les piden mucha rectificación, mucha cosa? Llegan, sí. Sí, claro. La mayoría de las veces no hay que darlas, pero pues sí, rectificamos hace poquito. Hay vainas que son de cuidado, y cuando uno, pues es que el poder del periodista a veces como que se pierde en el día a día, ¿no? Por ejemplo, dijimos que una exfuncionaria de FUNSA había sido condenada, y en efecto había sido condenada en primera instancia, y luego en segunda instancia había sido absuelta, y eso nunca hizo ningún ruido. Entonces nosotros nos quedamos con esa versión, y ahí hay que hacer una rectificación, y pues las hacemos siempre con honestidad y cagada, ¿no? Sí, yo pienso que de los medios que hacen eso, La Silla yo creo que es el único que lo pone en un lugar donde uno se lo encuentra, como rectificación. En el home, alguna cosa, porque los demás lo ponen ahí como por la puerta de atrás. Sí, no, ahí y creo que a veces nosotros corregimos errores y ponemos nota del editor abajo, pero cuando amerita una rectificación creo que hay que o ir a portada o en una nota del en vivo. Y hablando de eso, me acabo pues, de acordar que le pidió una rectificación a Alejandro Gaviria, al presidente, ¿sí vio? Sí. Que por todo lo que le ha dicho. Y digo, no se van a meter en una tutela ahora Petro y su exministro. Claro, pero entonces a usted que le gusta el tema de libertad de expresión, ahí se abre un debate interesante Sí. acerca de cuánto puede decir o no el presidente, ¿no? Creo que los límites de su discurso, pues evidentemente el marco de la verdad no es, ni de los hechos, no es el que enmarca el discurso del presidente, pero cuando hay pues acusaciones que podrían tener como un desarrollo penal, pues entiendo yo que ahí Alejandro Gaviria se va a parar en la raya. Pero bueno, vámonos metiendo por ahí en desorden y vamos chuleando cosas, porque el presidente
pues cada tanto coge a La Silla Vacía, como coge a otros medios, a desmentirlos o atacarlos, y estuvo en estos días diciendo que era falso lo que ustedes han verificado sobre las muertes atribuibles al sistema de salud, que también es un poco absurdo uno tener a un presidente que está diciendo, no, yo sí sé que nuestro estado ha matado más gente de la que usted dice, y eso fue un ida y vuelta. Sí, no nos tagueó, ya no nos taguea. ¿No? Que es como un medio digital que se atribuye la facultad de decir que es verdad y que no es verdad. Sobre el tema de las muertes prevenibles, que yo creo que pues, Petro hace una interpretación literal de un término que es un poco técnico dentro del sector salud, que es como la gente menor de 75 que se muere por causas que se pueden haber curado con la tecnología existente. Pero pues eso incluye pues que tengan acueductos todos los lugares de Colombia, ¿no? Desde las cosas que no son solo del sistema de salud, hasta unas que las son cosas de prevención, otras que son por tratamiento. Claro, Sí. y además entonces utiliza una cifra que suena, es escandalosa de 300.000 personas, pero pues no explica que las muertes prevenibles con el actual sistema de salud venían bajando de manera sostenida hace como 30 años, ¿no? Con un pico obviamente en la pandemia y un periodo de estabilidad donde bajaba muy poquito, pero pues ese es un indicador que tienen todos los países del mundo, tienen muertes prevenibles, incluyendo Estados Unidos, por ejemplo, cuando lo pasaban a la tasa por cantidad de habitantes, estábamos cerca de Estados Unidos. Entonces creo que era una utilización engañosa de ese término como pues lo detectó el detector. Pero además yo leí una explicación larga de Jonathan Ruiz, que es experto en temas de salud, donde pues hablaba de cómo estas escalas finalmente son instrumentos para que los estados puedan compararse y entender dónde están, pero pues, no sé, me parece que se volvió una causa perdida ya uno tratar de discutir con el presidente que no utilice información y datos de esa manera, o sea, eso ya es de todos los días. Claro, pero se convierte, digamos, como en uno de los frentes de ataque de la legitimidad del sistema de salud, donde se sacan, pues yo no sé, lo que pasa es que el kit de palabras del presidente es tan amplio que usted puede tirar genocidio para hablar de las muertes prevenibles o de Hitler, no, para hablar de los judíos, pero en este caso creo que era un detector importante, ¿no? Porque se volvió como un argumento que martilló en el contexto como de los cambios importantes en el sistema de salud. Sí. Siguiendo por el lado de Twitter, ¿cómo está su relación con esa denominada red social? Sobre lo que yo pienso y he hablado mucho, ¿cómo la siente usted? No, es capado. Yo, ¿No puede estar ahí? pues porque y me tomó tiempo entenderlo y regaños y choques con la política interna de utilización de redes sociales que tiene La Silla Vacía, que yo no sé si la tienen muchos medios, pero uno no debería poner nada en Twitter que puede hacer más difícil su trabajo como reportero, ¿no? Y poner en entredicho su posición frente a las fuentes. Entonces yo en Twitter ya solo retuiteo, ¿no? A veces cosas como chiquitas, pero que no tienen que ver no van a ser escándalos, no van a ser tweets buenos, ¿no? Y en general todos los periodistas, pero sobre todo como editor, pues que termine mi opinión reflejándose sobre todos los periodistas y reporteros de La Silla, haciendo que su trabajo sea más difícil, como si no sea, como si no es ya más difícil cuando usted, el presidente, lo pone como un medio de oposición. Eso sí, cierra muchas puertas y hace que el trabajo sea más difícil. Entonces sí, mi Twitter está muy capado. Y en esa política pues, que tiene muchos medios, esa es la línea principal, que no tuiteen los periodistas algo que pueda poner en problemas su propio trabajo y el de la redacción, Sí, el medio. sí. No todos lo cumplen siempre, pero... Está pensando ahí en algún tweet. Este sí, 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 tweetcito. sí. Usted sabe quién es. Sí. Es que es difícil contenerse, a mí también me costó mucho Es muy trabajo. difícil y sobre todo los pelados más jóvenes, ¿no? Entonces, los pelados más jóvenes, en donde como la opinión es la materia prima de la Sí, sí, interacción sí. de redes sociales. Y ver que empieza a aumentar ahí, tiene likes, tweets, eso, vamos, vamos, vamos. Sí, Sí, total. sí. Pues yo pensé en hablar con usted, ya le había dicho hace un tiempo que conversáramos, pero cuando vi en estos días una polémica tuitera, dije, este es un buen momento para hablar con Pacheco sobre un artículo que usted hizo el fin de semana pasado. Ajá. ¿Hablamos de eso un poquito? Hágale. Se llama ¿A dónde vamos a llegar? Escenarios de desenlace del gobierno Petro, es de 7 de abril, y usted dice,
pongo una cita corta, para intentar contestar qué puede pasar, la silla armó 3 escenarios posibles. Tiene una alta dosis de especulación, no son predicciones, y el futuro puede ser una combinación de varios de ellos. Yo creo que podemos hablar más adelante de los escenarios, porque quiero que hablemos también de cómo está viendo usted el gobierno, después de la tormenta, un acuerdo nacional, contención democrática, populismo autoritario y desmadre autoritario y ruptura democrática. Pero estuvimos mirando con Valentina Ortega, el equipo de Linterna, qué tanto se había movido y pues tuvo 300.000 visualizaciones el artículo, 409 menciones y también varias enfocadas en usted. Entonces, pues una crítica que por supuesto usted vio era alrededor de ciertas palabras y adjetivos de cómo veían el artículo. Entonces decían mucha ficción, futurología, poca rigurosidad, irresponsabilidad. Y le voy a leer solo 3 comentarios que tengo por acá de gente que dijo algo sobre el artículo, pero además de gente identificada, no Ajá. el anónimo que ya eso sí ni los miro. Un estudiante de primer semestre de ciencia política podría hacer un análisis, si esto se le puede llamar así, más responsable que el rejunte de hipérboles que plantea Daniel Pacheco. Otro, la silla vacía eligió ser un medio pitonizo porque confunde análisis con especulación. Y otro, me encanta cuando los columnistas escriben cosas que imaginé y no existen. ¿Cómo vio usted el artículo, que creo que tiene unos análisis de los que quiero que hablemos, y la recepción en Twitter, principalmente en la élite progre que domina esa red social? Primero me parece que este es un ejercicio chévere porque el periodismo de la silla siempre se ha pensado como un periodismo que entiende que la infalibilidad no existe en nuestra profesión y que es interesante y válido como abordar esos debates acerca de lo que hacemos y recibir obviamente críticas, comentarios y tratar como de responderlos. Entonces eso es lo primero. Y lo segundo es que en la silla hay como un género que utilizamos sobre todo los editores a veces, que es como el de la política ficción, ¿no? Cuando hay altos grados de incertidumbre, cuando uno siente que dentro de la audiencia hay como unas preguntas grandes acerca del futuro que es difícil responder con, digamos que... los datos existentes, entonces se puede hacer como un poquito de política ficción con escenarios de lo que podría pasar y que esa ilustración como que ayuda para, primero, pues que la gente llene de contenidos sus percepciones acerca de lo que puede pasar en el futuro y segundo, abrir debates como estos. Yo creo que hay una primera pregunta que además siento que en redes se vuelve muy confusa y también en lo que es el periodismo hoy en día, y es lo que está entre el género opinión, información y también lo que se firma o lo que no se firma. Obviamente cuando alguien critica un artículo de la silla no está diciendo esto lo hizo esto y esto lo hizo este, pero ustedes combinan a veces la firma de artículos de los periodistas con simplemente la silla vacía, y lo mismo en esos tonos. Hay unos que son claramente de reportería, de historias de algo que pasó, por ejemplo el en vivo es muy claro en eso, pero aquí hay un elemento pues mucho más de opinión o de análisis. ¿Usted cree que ahí en ese formato es donde la cosa se empieza a Sí, complicar? sí, y son discusiones que tenemos adentro de la silla constantemente. Creo que este artículo generó una de esas conversaciones internas y dentro de la silla hay, digamos que como un ambiente de deliberación importante, ¿no? Que no voy aquí a conversar con usted, pero pues como que le voy Vamos a por una contar grabación. Esto pasó que, el que, que, lunes. que eso sucedió. En cuanto a cómo se firman, todos los artículos, excepto en contadas ocasiones, se firman con el nombre del periodista. A veces cuando participan 5 periodistas y ya sería como ridículo como decir, pusimos a la mitad de nuestra redacción a, poner, a hacer este artículo, ahí se firma la silla vacía, cuando podría poner en peligro como la seguridad del periodista la firma en un artículo y ya. Básicamente, el resto de los artículos, que son los artículos que le digo que son como los artículos grandes, son artículos que van firmados y pues usted sabe que la silla tiene como el punto del periodismo de la silla no es hacer como cubrimiento de noticias nada más, sino tratar como de agregar análisis e interpretación argumentada en enfoques, digamos que son interpretativos a la realidad política. Y eso es algo que la silla cree que contribuye al debate público y le ayuda como a la gente a saber cómo funciona el poder y cómo va a funcionar hacia el futuro. ¿Qué le resonó de la crítica? No me quiero quedar ahí sino para empezar a abrirlo, porque yo lo leí y pues puedo tener muchas diferencias con el análisis, pero pues me parece que el artículo que usted escribe no está diciendo
voy a plantear un escenario y es que va a haber un golpe de Estado, sino que está de hecho planteando tres globos que son de alguna manera caminos muy distintos. Entonces digo, pues sí entiendo que se pueda criticar, pero pues no es que esté diciendo esto es lo que yo creo que va a pasar, sino digo, acá hay tres cosas que pueden pasar a una combinación. ¿Qué siente usted o qué más le resonó lo que la gente le dijo que usted dijera, bueno, pues sí, eso evidentemente hubiera podido ser mejor, hubiera podido ser distinto? No, a mí me hizo cuestionarme la idea de que alguna gente sintió que el artículo era irresponsable, ¿no? Entonces, como que pues, sí hubo una discusión acerca de que cuando uno está hablando de ese futuro, ¿qué tan lejos puede ir antes de, alguien decía, porque le echa gasolina como al fuego, ¿no? Y yo creo que volviendo como a pensar en de dónde salía ese artículo salía de la semana en la que se intervinieron las 12 EPS más grandes, ¿no? Que creo que es un hecho que marca un hito en el gobierno, porque es un hecho que es retaliatorio del Congreso, ¿no? Justo después Que el mismo Petro de... después lo reconoció. Claro. Y además que pone los escenarios futuros en un nivel de incertidumbre muy grande alrededor de un tema que puede causar unos daños como enormes en un sistema de salud, ¿no? O unos beneficios, pero creo que hay una cantidad de alarmas que están sonando y que estamos en una situación que tiene pocos precedentes acerca del uso de la autoridad presidencial. Además, que creo que la clave del artículo es que faltan más de 800 días, van 600 y pico y ya estamos acá, ¿cierto? Sí. Y entonces, si seguimos esa misma trayectoria, no es como una ley de Moore de la radicalización, Sí. ¿no? La El dije, chip de Petro cada vez va a estar más. el chip de Petro, Sí. entonces, ¿hasta dónde puede llegar el chip de Petro? Entonces, eso era lo que intentaba hacer ese artículo, asumiendo como unos ciertos riesgos que evidentemente pues, generaron este debate, lo que me parece que está muy bien. Creo que era en ese artículo donde usted citaba a Andrés Mejía que hablaba de, yo sí pensaba que este escenario iba a ser posible, pero no tan rápido, que eso Sí, es lo que usted dice los días. y yo lo traigo ahí de Mejía porque es una vaina que uno oye todo el tiempo, ¿no? Falta Eh, mucho. Falta mucho y como, o sea, todos los gobiernos tienen como un proceso de deterioro, de Desgaste, sí. arrinconamiento, pero este ha sido muy rápido, queda más de la mitad del gobierno. Entonces, ¿qué va a pasar? O sea, ya en la mitad del gobierno, la Superintendencia de Salud tiene a más del 50% de los afiliados bajo su control directo, ¿no? Y ahí pueden pasar. Creo que este gobierno ha traído una cantidad de debates ideológicos interesantes, les ha costado mucho pasarlos como a la práctica, pero en el tema de salud avanzaron una cantidad en muy poco tiempo, ¿no? Y este es como un escenario en donde yo creo que o al menos así lo han dicho una cantidad de gente que conoce el sistema, donde se pueden causar unos daños concretos e irreversibles, ¿no? Sí, que es una conversación además difícil cuando uno habla con la gente que apoya al gobierno o que quiere la reforma porque siempre se va a, pero es que mire lo que las EPS hicieron, mire cómo está el sistema, pero es muy difícil poner esa conversación en términos de cómo se está haciendo. Yo trataba de decirlo en streaming y es como que además mi base en el canal y mucha gente que la ve pues es más petrista o es más centroizquierda y es diciéndoles... Yo les pregunto si esto les da confianza. A mí me sorprendió mucho que además no estaba el día que hablé del tema el video que hizo la Procuraduría, que de nuevo pues es Margarita Cabello, ahí obviamente hay un ánimo político, pero van a la superintendencia y le preguntan al La del superintendente, esqueleto. claro, dónde están las actas? Y entonces ellos empiezan a mirar, porque además ahí están actuando como jueces, que yo creo que la gente como que le parece, ah, pero pues la acta, pues... Y él dice, no, nosotros sacamos unas noticas y ahí vamos mirando. Un acta que tiene una cita textual de 3 párrafos dentro de la resolución de liquidación, ¿no? Claro, O sea, un acta que no existe, pero que está en la resolución. ya la citó, ¿dónde está ese documento? Y, fue una reunión, es decir, el Comité de Medidas Especiales se reúne, creo que fue el 1 de abril y ya el 3 de abril le están interviniendo, ¿no? Y una intervención, al menos por todo lo que sabemos de las intervenciones pasadas, termina en liquidación, Sí. ¿no? Y EPS Sanitas es una EPS que tiene unos problemas financieros, pero es una EPS que hoy en día, si usted compara No los estaba en el PQRs, descenso, sí. no, ya estamos en PQRs, Sí. presupuestos máximos y reservas técnicas. Pero Eh, en términos de indicadores no estaba en la fila de los de abajo, o sea, hubiera no, podido empezar por otro lado. sí, Sí, a mí me molestó mucho de...
de toda esta conversación, pues que además el presidente la trajo prestada del senador Wilson Arias, que nos están liberando de los españoles otra vez, ¿no? Como puso la foto del presidente Keralt y dijo, este es el señor contra el que estamos combatiendo, porque además lo estábamos mirando en términos de qué tanto usaba Petro el adjetivo, la palabra extranjero, son extranjeras dentro de Twitter en este contexto. Y él no lo estaba usando, él usaba mucho lo de la empresa privada, obviamente, Sí. pero este argumento de que es que hay una gente en el extranjero que controla esto, lo empezó a meter cuando le resonó lo de Wilson Arias, con otro elemento que además es falso, y es que es ilegal y están cometiendo un delito financiando congresistas, cuando en realidad como están las cosas, pues no está pasando algo raro, que es lo que el presidente quiere instalar. Claro, no está pasando algo raro porque Keralty es una empresa constituida en Colombia Sí, y le donó plata al partido. ¿No? No a los congresistas. y en Obviamente esos porcentajes bajos, congresistas sí. son de esos partidos, era poquita plata. Es decir, nosotros hicimos como el rastreo de la plata de Sarmiento Angulo y Santo Domingo en 2022 y era mucha más plata la que metieron estos grupos. Claro, es que pues además ahí no es para decir que no, pues en el caso mío, no es que no pueda haber influencia de multinacionales o de EPS en el Congreso, pero en este caso específico de que en la comisión se hunde por eso, pues hay muchas preguntas que no son simplemente la razón que dio el presidente. Venga, hablemos de los escenarios para redondear esto y volvemos un poco al tema de la silla. Usted plantea ahí tres cosas. Después de la tormenta, un acuerdo nacional, donde dice, en este escenario el presidente decide negociar con diversos actores tras enfrentar bloqueos a sus iniciativas institucionales motivados por protestas de oposición y riesgos en sectores clave. Vamos a ver la marcha del 21, por ejemplo, si podría eventualmente incentivar ese escenario. Pues yo diría, usted me dirá, yo creo que poco probable. Contención democrática, el populismo autoritario, que yo creo que esto debió haber resonado y molestado a mucha gente como, ¿cómo así que populismo autoritario? Petro redobla su Pero apuesta. a mí a veces me sorprende. Es como, no sé, a ver, aquí hay un presidente que apela constantemente a un pueblo que cuando sale, usted vio lo de la marcha del 9 de abril, por ejemplo, pues pusieron la super tarima en la mitad de la plaza y ni siquiera la lograron llenar. Es decir, aquí hay un populismo, ¿no? Y es un populismo que yo creo que hay unas señas de que es cada vez más autoritario porque utiliza el poder ejecutivo de una manera que no tiene precedentes, al menos pues en unos sectores claves como el de la salud. Ahora la Superintendencia de Sociedades se está metiendo en la Cámara de Comercio de Bogotá, la SIC con Cielo Rusinque. También le cayó a la procuradora y dijo, ah, listo, vamos a ver qué tienen allá Claro, ustedes. y entonces usted por el otro lado pues tiene como una politización tan grande de los entes de control que es como todo se termina empatando, ¿no? Pero es como, sí, hay un sector que yo creo que olvida que el gobierno tiene una cantidad de poder, es decir, Petro a veces siente que no tiene poder, pero es el presidente de Colombia, tiene un presupuesto de inversión de 100 billones de pesos este año, Pero si tiene. usted habla con un petrista, se le ríe y le dice, ¿tú crees que el presidente tiene poder de verdad? Ese es como un argumento que ellos le plantean a uno. Pero desde el periodismo nosotros, al menos como que nuestra responsabilidad si antes habíamos estado como teniendo una posición crítica y de control al poder frente a gobiernos como el de Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos y Iván Duque, pues ¿por qué debemos tener un rasero distinto ahora con Gustavo Petro? Yo siempre estoy. Y creo que uno sí siempre tiene que estar atento si en efecto está teniendo el mismo rasero o no. ¿No? Y entonces por eso me parece válido como escuchar las críticas y después de este artículo como sentarse a pensar, bueno, aquí qué pudo haber salido mejor acá, ¿no? De pronto un cuarto escenario, ¿no? Un cuarto escenario en donde el gobierno no digamos que no se hubiera como pintado que el gobierno solo era bueno si cedía y llegaba al acuerdo nacional, ¿no? Podía haber un escenario donde el gobierno hacía como un uso restringido del poder presidencial para lograr unas victorias en unas áreas y concentrarse en desarrollar cosas por decreto, tratando de empujar como lo han hecho todos los otros su poder presidencial hasta el límite donde que le imponían los entes de control y la ley, ¿no? De pronto un escenario en donde el gobierno creo que tal vez como que el argumento en contra de ese artículo es aquí no hay un escenario en donde el petrismo realmente pueda ganar, ¿no? Siempre pierde o cede
y eso es bueno, o no cede y lo contienen y eso es bueno, o está desbocado O y eso sigue es y eso, pésimo, ese es un buen ¿no? punto, claro, sí, que entonces lo están marcando dentro de un lugar donde lo que se está haciendo desde ahí está mal, lo que ellos están tratando de empujar. Porque a mí, volviendo al tema de lo del populismo o del riesgo del discurso, donde yo lo veo que a mí más me preocupa es, primero el presidente lleva un tiempo criticando todas las ramas del poder, le parece que están mal, ¿no? Entonces la Corte Constitucional dice algo o toma una decisión y le parece que Y eso, usted recuerda un podio presidencial tan agresivo con las cortes desde... desde Uribe, yo creo, Exacto, sí. ¿no? Entonces volvemos ahí. Aquí están pasando como hay una manera de utilizar el poder que es agresiva, Sí. ¿no? Y que creo que el periodismo, pues el rol del periodismo no es callarse frente a eso. Pero además, y el otro, ese de las Cortes, estoy de acuerdo porque él, pues finalmente la Corte tumbó una serie de decretos de lo de La Guajira, pues que se sabía, constitucionalistas del comienzo lo analizaron y dijeron, eso se va a caer, y entonces él dice que es que no le están permitiendo cambiar lo que quiere cambiar. Y Entonces, amenaza ahí, con sí, cortarle el presupuesto, sí, ¿no? ahí hay una, en eso me parece que es complicado, la relación con los gobernantes locales y este tema que usted habla de pues del discurso del apoyo popular y lo de la calle, yo cuando dije, ah, claro, es 9 de abril, ay, hay marcha otra vez, yo creo que muchos petristas, ay, hay marcha otra vez, no salimos, nos quedamos sin llenar plaza, porque pues también el desgaste de eso. Pero en lo de la constituyente, también si a usted le resuena algo sobre lo que han estado mirando y lo que usted ha escrito, como esta idea que además el ministro de Salud la ha planteado mucho de, volvamos a salir a la calle. Entonces yo le decía a la gente ahí en el streaming también como, pues que además Vargas Lleras lo tenía claro cuando le decía, listo, salgamos a la calle. Yo digo, pero ¿de dónde sacaron ellos que el mandato que recibieron es simplemente de la base petrista? O sea, ¿por qué siguen fijados a esta idea cuando en segunda vuelta el apoyo apuntaba a lo que inicialmente era el gobierno cuando Una segunda empezó? vuelta que ganó por poquito. Pues por 500.000 votos, Sí, ganó 700, 700. ¿no? Y con un candidato del otro lado que no hizo campaña. Sí. Y sabemos que con unos apoyos políticos que acudieron no solamente al centro, sino al establecimiento político regional de la costa, con los conservadores, es decir, la silla se ganó un Simón Bolívar por mostrar cómo los clanes de la costa habían apoyado a Petro en segunda vuelta después de que Roy y Velasco salieron allá a hacer campaña, ¿no? Y eso se les olvidó, ¿no? Y es como, no, lo que ganó fue el Petro de primera vuelta y yo creo que hay un gran error político. Y el otro es la estigmatización de la oposición. Y no la oposición política, sino la estigmatización de la gente que pues no está de acuerdo con De que la esta es la crítica, mejor sí. reforma de salud. Entonces, esos son los que condenan o son corruptos o son brutos o son malos, ¿no? Que creo que es una cosa que ha traído Petro en su discurso desde hace mucho tiempo. Sí, pues esta idea, pues que obviamente uno no va a convencer a alguien que está en las filas del petrismo, pero esta idea decía de que la reforma se está hundiendo simplemente porque la compraron, pues sí, también subestima mucho a la gente, ¿no? Como, no, pues afuera hay argumentos, otra cosa es que uno quiere decir, no, esto lo hundió el español de qué era el tía que vamos Pues, a... y como si no fuera el proceso legislativo que en un proyecto de ley de 4 vueltas, primero lo aprueban la comisión de una cámara, la plenaria de la otra cámara, después la comisión de la siguiente cámara y la plenaria de la otra. Es decir, las reglas de juego son que se puede hundir en cualquier momento y no por eso tiene menos legitimidad democrática, Sí. ¿no? Y en este caso, pues obviamente esa comisión toma una decisión política dura, arriesgada, porque son solo 8 personas, pero son 8 personas que tienen una representación no solamente dentro de sus propios votos, sino dentro de sus partidos. Es decir, Norma Hurtado ahí lleva una voz de buena parte del partido de la U, ¿no? Hay No se otros, mandan solos. pues está Berenice de la ASI, que fue el partido que avaló a Sergio Fajardo en las elecciones, pues esta no es como la extrema izquierda, derecha, perdón, ¿no? Era un partido que estaba cercano al gobierno y había otros que estaban dentro de la coalición y ahora no le están apoyando. Bueno, venga, conectemos otra vez el artículo con lo que hablamos de la silla y del periodismo y vamos abriendo otros frentes, porque una de las críticas usted decía que plantean es, ustedes están, pues o en este caso del artículo, usted está planteando unos escenarios que en general lo que terminan es poniendo a Petro y al gobierno en un lugar de, miren lo que van a hacer y veamos si esto no sale tan mal como va a salir. Y
y yo siento, lo he dicho en algunas columnas para volver a aclarar, yo soy columnista de La Silla Vacía, muy cercano al medio de muchas maneras, No nos niegue. pero no tengo manera de influir y de llamar como levanta el teléfono, oigan, No, ¿por qué hicieron esto? usted es palo. Entonces sí, además como tengo que seguir hablando antes con Anita que le he hecho preguntas sobre eso, o sea, casi como una fuente normal, le digo, oye, yo quiero entender esto para escribir sobre eso, pero yo, el lugar que tengo, y se lo comenté alguna vez a Juanita León, no sé si usted en algún consejo de redacción en el que tuve alguna vez como invitado, como al comienzo del gobierno, y es, siento que había un camino, lo que pasa es que ya ha pasado agua por debajo del puente y eso hace que sea difícil como tratar de devolverse, pero había un camino en el que yo sentía que era muy fácil criticar al gobierno de Petro. Y ahí yo mencionaba el libro de Albert Hirschman de la retórica de la reacción. Y es Sí. como siempre va a ser fácil desde un lugar conservador poder descalificar al que está tratando de cambiar algo, ¿no? Ah, es que lo que vas a hacer va a dañar Que lo no que lo ya leímos. está. ¿Sí? O sea, pues Juanita me lo pasó a mí. Sí, Yo creo que usted sí, se lo se lo recomendó a ella recomendé, sí. y ella me lo pasó a mí. Y es interesante porque por lo menos le hace a uno cuestionarse qué tan fácil se está volviendo uno para descalificar lo que alguien está proponiendo. Entonces, y también lo que siento en otros medios, pero me parece que en eso sí menos La Silla, es ya nos estamos volviendo como Venezuela. Última hora, nuevos indicios que indican que ahora sí ya somos Venezuela. Porque entonces cuando uno ya tiene esas gafas puestas, todo lo que salga, todo lo que venga es como ya tenemos algo más que indica que vamos para allá. Sí. Y lo quiero conectar con otro ejemplo para Y pasar. obviamente ese escenario no ayuda. Sí, el escenario de ¿cuál de los tres? Pero entonces, sobre eso déjeme primero decir una vaina sobre cómo funciona La Silla y yo creo que es importante. Quien se pare a decir que es un periodista sin sesgos, pues creo que está mintiendo porque pues, la condición de la subjetividad es ineludible, ¿no? Gracias, modernidad, por eso. Pero entonces, para no irnos a las honduras filosóficas, es importante que la gente entienda que La Silla, si tiene sesgos, son los sesgos de sus periodistas y no son unos sesgos que tienen que ver con sus financiadores o con la propiedad del medio. Entonces, La Silla se financia solamente con cooperación internacional, Facebook que paga el detector y lo que hacemos en cursos, lo que hacemos en Super Amigos. Háganse Super Amigos, por favor, si les gusta el periodismo de La Silla. Después de apoyar este Eso canal. quiere decir que debajo del capó de las historias hay un mecanismo de financiación que permite una independencia editorial. No tenemos una empresa detrás, no tenemos el afán de los clics y de ir a buscar una audiencia que genere como polarización para podernos financiar, como le pasa a otros que tienen un modelo basado en publicidad. Eso para decir que nuestros sesgos cuando ocurren son nuestra responsabilidad como periodistas. Y ahí incide, que también lo plantean a veces en redes, el músculo financiero de la familia León, que igual apoyó el medio. Eso tiene un canal ahí, pues yo sé que no de lo que yo siempre he visto, pero se lo pregunto a usted. No, se lo pregunto a usted. Yo que conozco la cocina, no lo tiene porque Juanita León es una periodista, ¿no? Y más allá de quién sea su familia, creo que ella es de la punta del pie a la coronilla periodista 100%. Sí, es difícil convencer a la gente de eso, pero pues de lo que a mí me ha tocado también como periodista y desde afuera, pues sería muy fácil como esa teoría de la conspiración, ¿no? Uy, es que desde la empresa mandan eso, pero no está desde lo que se ve en el día a día, pero entonces siga ahí. Entonces desde ahí lo hacen ustedes y esos sesgos son de los periodistas. Claro, y por eso pues me parece que cuando usted me invita a hablar de eso tengo que poner la cara yo porque me interesa como enfrentar el debate y me parece valioso, pero pues es un debate que no parte de que tenemos un interés oculto, ¿no? Y entonces ahí ya podemos empezar a hablar como de nuestros sesgos, ¿no? Y de cuáles son y de cómo este gobierno como que agita miedos en unos sectores que a veces yo creo que hay que estar muy pendiente para que no se trasladen al periodismo que uno hace. Y que pueden estar más cerca del el contexto de la dirección o de los periodistas, de sentir como el sector privado peligra o acá hay un riesgo. ¿Usted se siente godo, se siente más a la derecha frente al bueno Petro? Pues yo sé que esto es como una escala que uno termina de poner, pero porque mi visión desde afuera, yo siento que La Silla, pues sin duda tiene una tribuna más crítica hacia el gobierno y que de alguna forma puede reflejar la mirada que tenga usted o la mirada que tenga Juanita u otros periodistas de a mí sí me preocupa lo que este tipo va a hacer. Pues yo creo que mis sesgos son como los sesgos liberales, ¿no? Yo creo que este gobierno como es tan ideológico, que es lo mejor,
¿no? Pues chévere, esto es Poner política la de verdad, discusión, sí. ¿no? Tenemos de verdad un político en la presidencia. Pues, como era difícil en el anterior gobierno, como tener como unos debates más Sí, con el DJ sustancial. cualquier cosa podía... Entonces, en este gobierno, y yo creo que la postura ideológica del gobierno es cada vez más claro, es una postura que es más socialista que liberal, ¿no? En términos como filosóficos, donde los derechos colectivos son más importantes que los derechos individuales, donde el Estado debe tener como un rol mucho más grande que los privados, sobre todo en unos sectores. Entonces yo creo que esa postura ideológica sí choca al menos con mis valores, que son unos valores más liberales. Obviamente mi trabajo como periodista es tratar, haciendo reportería, de que esos sesgos estén contrarrestados y que mis prejuicios como que puedan tener como un enfrentamiento directo con personas de ese lado, que puedan como hablar y tratar. El eslogan es hacer reportería en contra de los prejuicios, ¿no? Entonces es buscar a la gente que puede tumbarle a uno el enfoque que tiene, que por eso hay tantos artículos de La Silla que tienen la palabra pero. Claro. Pasa esto, pero esto, ¿no? Entonces, creo que ese es el ejercicio periodístico y es difícil. Y a veces, pues, tiene problemas y yo creo que, pues, si hay una reacción tan fuerte a ese artículo, pues uno creo que lo más importante es decir, bueno, miremoslo y cuál fue ese problema. Y yo ya le doy ahí una solución. Es que tal vez no había un escenario donde el gobierno saliera bien sin tener que cederlo todo, ¿no? Como que lo único bueno que podía pasar es si se volvía como... Que se acercaba a los Exacto, demás. exacto, ¿no? Sí, además que es difícil pensar en un escenario en el que el gobierno simplemente va a hacer lo que quiera y eso va a funcionar, pero pues entiendo que hay una crítica sobre cómo se planteó. Pero antes de entrar algo más a la teoría y la práctica del gobierno Petro, un último ejemplo que quiero que hablemos de una historia o de una mirada que tuvo La Silla sobre un episodio y que la tuvieron otros medios, que fue el episodio del asedio a la Corte Suprema. Algunos de mala fe o algunos de buena fe, que además precisamente se dio el día que Vicky Ávila recibió el premio de periodismo CPB. Hubo como un interés marcado de algunos medios, no considero que de La Silla Vacía, de lo que yo miré, porque además lo revisé mucho, de activar en la gente el enmarcado de esto se parece o esto resuena a la toma del Palacio de Justicia de 1985. Ahí no se ayuda tampoco el petrismo porque salen con unas banderas del M-19 a ponerlas ahí al frente. De decir, este es nuestro 6 de enero, como pasó en la insurrección de Estados Unidos, o esta es la toma del Plano Alto, como pasó en Brasil el año pasado. Y siento ahí que primero los magistrados de la Corte Suprema terminan muy cómodos diciendo, ay, nos están asustando, como no podemos elegir en paz, cuando están allá adentro en un tejemaneje a ver qué hacen con el fiscal, y pues no pudieron, yo decía en la columna, pues recibir el domicilio del almuerzo. Sí hubo evidentemente tensión, porque seguí la cobertura, sí hubo evidentemente el bloqueo de unas entradas y salidas, pero a mí al final me pareció equivocado y estuve muy en desacuerdo con la idea de que hubo un asedio a la majestad de la Corte Suprema de Justicia, que eso fue algo sobre lo que ustedes trabajaron y que se cubrió. Entonces, ¿cómo lo ve usted ya con algo de distancia y cómo siente igual en el momento en que lo cubrieron? A ver, yo creo que lo que usted dice que fue enmarcado por unos medios, yo creo que fue enmarcado por la historia de Colombia y por cómo el presidente actuó y cómo actuaron sus seguidores, ¿no? Nosotros después encontramos que ahí había un grupo que se llama Activistas del Cambio, que es un grupo que coordina Javier Vendrell, el Sí, catalán, que está en una investigación por terrorismo en España y por corrupción en España, por hacer precisamente el Tsunami Democratic, que tenían unos grupos que iban a bloquear autopistas y el paso al aeropuerto, mientras estaba Cataluña en ese debate del referendo sí. independentista, y el man está investigado penalmente. Entonces, yo aquí no quiero ni pecar de ingenuo ni caer en la histeria, que creo que es un dilema constante, Sí, siempre hay mucha histeria a flor de piel. ¿no? Pero tampoco pecar de ingenuidad, Carlos, porque pucha, yo sí creo que
como sucedió durante el gobierno de Uribe y como está volviendo a suceder ahora, creo que la democracia no, la democracia colombiana tiene como este halo de estabilidad todo, pero esto es algo que hay que cuidar, que hay que nutrir y eso se nutre desde como la reacción a eventos que son inaceptables, están bien, son peligrosos o no está pasando nada, ¿no? Entonces yo creo que la historia de la toma del Palacio de Justicia evidentemente estaba en juego ahí y la reacción de los magistrados primero, ¿no? Desde esa comunidad, de esa comodidad, como que es entendible en el contexto de lo que estuvo en riesgo en ese momento, ¿no? Pues fue un holocausto, ¿no? Se acabó toda una corte además que a diferencia de las cortes más recientes, era una corte que tenía una gran respetabilidad y después salió la cara más oscura de la represión estatal con la desaparición de una cantidad de gente. Sí, pero Pacheco, cuando se tomó el Palacio de Justicia, entraron y lo primero que hicieron fue matar a los porteros. No, yo no lo estoy haciendo la equivalencia, sí. ¿No? Y por eso no se habla de una toma de nada, ¿no? Y la palabra asedio... Pensaron mucho en la palabra asedio. La asedio la dio Chaverra, ¿no? Chaverra. Asedio violento. ¿No? Asedio violento con los palos en la reja. ¿No? Entonces, yo creo que esos momentos son importantes como para decir realmente como qué cosas han estado en riesgo en el pasado y qué recuerdos trae esto ahora y qué tan grave es lo que está pasando. Y yo creo que fue grave en la medida en que ponía como un nuevo límite a lo que estaba dispuesto a hacer el gobierno, ¿no? Y la participación de estos grupos de un poco de activistas favorables al gobierno ahí me hace pensar que esto no fue como una cosa tan espontánea, ¿no? Sí. De hecho, Activistas por el Cambio surgió luego de la operación de testigos electorales que no registraron en la campaña y que además fue clave para que el pacto pudiera conservar los votos que se había ganado y que le habían tratado de quitar como por derecha en las elecciones del Congreso. Sí, no, a mí me parece que el hecho de que haya algo coordinado, porque además vi unas historias que hicieron ustedes sobre cómo se dio en Twitter, yo pienso que ahí hay que mirar otros espacios porque a veces estamos demasiado fijados en Twitter, pero lo que digo es, el hecho de que sea coordinado no es excluyente de que de pronto no fue tan grave. Pero para no quedarnos ahí, porque pues son visiones distintas, me parece interesante lo que usted dice de no hay que ser tan ingenuos, porque yo también estoy aquí sentado, yo miré cosas, hablé con un par de personas, pero pues también uno puede decir, mira que esto puede ser más complicado de lo que crees. Y ahí lo conecto como con una pregunta más sobre el periodismo, porque yo decía ese día, ok, pero... aquí el lugar de los periodistas es decir, cuidado que eso puede llegar a ser muy grave lo que estás haciendo, como la mamá, no juegues con eso, mi amor, que de pronto te quemas, o es un poquito más ver lo que está pasando y escribirlo para entender en qué está, porque es que creo que el periodismo puede asumir mucho ese rol de, cuidado que esto es gravísimo, pues podemos hacerlo en muchos casos y entonces ya dejamos como de lado un poquito el rol de entenderlo y tal vez de ponerlo en su proporción, que nunca va a ser fácil, ¿no? Hay como esa tensión. Sí, sobre todo en medio de la calentura. Sí, ¿no? en medio de la tensión. La proporción es difícil medirla, ¿no? En medio de los hechos, ¿no? Después, ahorita como que el viernes pasado, pues estaban frescas las intervenciones y todo el mundo estaba como yo sentía mucha gente ansiosa, pues porque le tocaban su EPS, claro. ¿no? Como era, uy, esta vaina... Ahora sí es conmigo. Sí. Ahora sí es conmigo. Pero, no sé, a mí ahí como en ese rango entre como la ingenuidad y la histeria, me ha parecido que es importante mirar a lo que está pasando en el vecindario, ¿no? O sea, la democracia se pierde y se ha perdido en unos sitios como fácilmente, y no solamente como el caso de Venezuela, ¿no? Pues mire el caso de Estados Unidos, donde usted tiene como un país que tiene un problema tan grande como que la mitad del Partido Republicano cree que el presidente actual es ilegítimo, ¿no? Y que va a ganar el que promovió la teoría. Y que ahora ese man opciones, puede volver a ganar, ¿no? En Nicaragua, pues hay ya un régimen que no sé, sí, es un autoritarismo casi que dictatorial. El Salvador tiene sus lances ahí en este momento. En El Salvador, no sé, hasta los ticos están muy nerviosos con Chávez. Entonces, pues yo creo que sí, no sé, fui a Centroamérica y me encontré con una cantidad de periodistas que los periodistas de esos países son los que le dicen a uno, pues, ojo. Claro, ¿no? Que los está pensando. Es el cautionary tale, el que dice, no, como cuidado que esto les puede pasar.
Pero es difícil, claro, es que también estaba pensando en términos de los incentivos que empiezan a generarse para el periodista o para quien cubre, y es si usted, primero uno no está siempre en el mismo lugar, ¿no? Entonces, cuando pasan ciertas cosas también, ¿cómo lo mueven a usted? Entonces, si a usted lo coge el gobierno y le está pegando como periodista o como voz crítica, pues es muy posible que eso lo vaya a mover a usted más hacia donde lo quieren ver a uno. Y que asimismo usted se vuelva un poquito más vociferante o más crítico de Claro, lo que le están que diciendo. creo que era lo más valioso del ejercicio de los escenarios, es que pues a mí me pareció cuando lo hice y como que hablamos obviamente con gente para hacerlo, era que mucho de lo que va a pasar no depende solamente del gobierno, sino de la reacción que tengan como los otros poderes frente al gobierno, ¿no? Pero aquí yo creo que pues si estamos así en este punto, cuando estemos al final, va a haber una histeria tan grande en unos sectores que se va a retroalimentar como con la narrativa del gobierno, y creo que esa es como la situación como más peligrosa, Sí. ¿no? Donde usted tenga cada vez más gente pensando que es que lo que hay que hacer para salvar la democracia es que el presidente no termine, ¿no? Como ya hay unas personas que lo mencionan desde el ángulo del juicio político, ¿no? Pero pues si estamos así ahora en unos meses, en un año, pues va a haber qué tal que haya como unos reservistas o unos sectores como muy radicales de la derecha ya hablando explícitamente de que los militares salven la democracia, ¿no? Y cómo eso va a generar como una retroalimentación de la polarización del lado del gobierno, en un escenario donde todos sus peores temores, ¿no? Que es que los van a tumbar, como ha denunciado el presidente, se hagan realidad. Claro, que además también es donde preguntan si el alarmismo lo está produciendo el periodismo o lo está reflejando de alguna manera, que tampoco es donde pone uno la cola del burro, ¿no? Es como pues nosotros podemos estar diciendo que esto está pasando, pero a la vez se puede entender Pues para algunos escenarios como, es que usted es está... decir, yo vi a mucha de esta tuitosfera como muy alarmada por el informe de policía que publicó Noticias Uno acerca del riesgo para la democracia que implicaba Lucio. ¿No? Y Pierre Gonzaga, ¿se acuerda? Desde ese informe que decía como que estaban preparando un golpe contra el presidente, y esto lo tenía como un organismo de inteligencia policial, ¿no? Que publicó Noticias Uno. Es decir, este escenario, pues no me lo invento yo, ¿no? Ese escenario sale un poco de estos insumos que hay ya en el debate Y que público. el mismo presidente ha usado en sus discursos, ¿no? Alrededor de la idea del golpe, de cómo lo van a querer tumbar por no dejarlo hacer lo que quiera hacer. Pero ahí para dejar o seguir conectando con periodismo, yo me pregunto mucho cuando hablo con amigos y con familiares y con los petristas es qué tipo de cubrimiento en este momento les resonaría, ¿no? Que no sea una tribuna, sí, aliada que les diga el presidente se ha equivocado, lo apoyamos, es un berraco. Bueno, no van a decir que se ha equivocado en realidad, pero digo, desde una perspectiva más periodística y lo conecto con algo que usted decía como de pensar en los raseros, porque sé que metodológicamente para el periodismo no es fácil ponerse en un lugar y decir, hicimos tantas piezas sobre Duque, hicimos tantas sobre Petro, estas fueron más balanceadas que estas. ¿Dónde ve usted como esa idea del rasero, de si eso realmente tiene como una posibilidad de implementar? ¿Y dónde estaría también como la crítica, bueno, qué tipo de periodismo le serviría a un proyecto de izquierda que quiere ver que su presidente hace las cosas? Pues ahí tienen medios, ¿no? Tienen un medio de propaganda oficial en RTBC, que Sí, creo que es algo periodismo que, alternativo oficial. pues, esto es algo que no había hecho el anterior gobierno, que había montado el noticiero, ¿no? RTBC en el gobierno de Duque, pues habría que mirarlo con Yo creo cuidado, que era pero obviamente oficialista, pero de una manera muy distinta, ¿no? Para mi opinión, era como más, oficialista, sí, más que sí, una propaganda pro gobierno. Creo que era como sí, la voz de los ministros, la voz de lo que está haciendo el gobierno, era como, sí, tratando de ser como lo neutral oficial, ¿no? Informar a la gente de lo que estaba haciendo el gobierno. Sería chévere un buen ejercicio como cuantitativo, ¿no? Meterle a un LLM todo sí, todo lo que se ha lo cubierto, de a ver qué. Álvaro García versus lo de Sí, sí, Holman, sí. ¿no? Eso sería chévere. Pero sí creo que
Y lo hemos tratado de hacer en la silla, ¿no? Es como buscar cosas que están haciendo, ¿no? Dejemos de hablar de lo que dice Petro y de lo que quiere y dice que quiere hacer, sino miremos lo que están haciendo en ciertas áreas. Y yo creo que ahí uno encuentra cosas, ¿no? Por ejemplo, volvimos a la obra del Cauca un año después, ¿no? Que fue como la primera gran intervención estatal en infraestructura, reubicación de gente para ver qué era lo que había pasado. Yo creo que hay que entender cuáles de los puntos del gobierno en el tema de la salud son argumentos buenos que hay que retomar para un debate abierto acerca de cómo solucionar el sistema de salud, ¿no? Creo que hay que reconocer que este gobierno se puso la camiseta de la gente que había estado jodida en el sistema de seguridad social y que siempre lo habían reparchado o lo habían dejado así, por ejemplo, la discusión pensional. Un país que tiene una pobreza tan alta en gente que no se ha podido pensionar. Ni que sea pensionarse. Entonces, y creo que hay que entender, y ese es un argumento bueno del gobierno, que él no es el único poder, ¿no? Entonces, pues nosotros fuimos a mirar, por ejemplo, cómo había sido la financiación privada a los partidos políticos en las elecciones del 22, que era de las últimas que teníamos como datos, ¿no? Entonces ahí, pues mire, obviamente estos partidos pues, tienen una financiación multimillonaria de los grupos económicos y los cacaos. Entonces, creo que hay que recordarse constantemente de distribuir un poco la mirada acerca del poder, de su influencia y de sus movimientos. Es muy fácil quedarse atrapado en lo que está diciendo el presidente, pues porque además como produce tanta noticia y dice tantas cosas, se pierde. Pero además eso me lleva a lo que veníamos medio hablando, que es como esta diferencia entre la teoría y la práctica, que a mí en particular de lo que veo afuera, lo veo en la reforma a la salud, es bueno, pero es que la manera en que lo están haciendo a mí no me genera ningún tipo de confianza ni veo que tenga sentido. Ahora, uno siempre se encuentra que los gobiernos son un caos, o sea, mover al Estado es muy difícil, pero dentro de lo que usted ha hecho en cobertura, usted ha estado hablando con ministros, algunos que ya salieron, hizo una entrevista hace poco larga con quien estaba al frente de la Agencia Gerardo Nacional de Vega. Tierras, con Gerardo Vega. ¿Usted cómo ve ese matiz o ese balance entre lo que dice el presidente y lo que se está viendo en el gobierno y lo que uno ve de lo que dicen sus funcionarios? Pues a los más les ha costado, ¿no? El gobierno es difícil. Sí. Pues, un poco de vueltas, de vericuetos, de mañas, y había una gente que tenía universidad en eso y llega una que no la tiene, ¿no? Lo que pasa es que los que llegaron nunca han dicho que llegaron a aprender, sino a solucionar lo que los otros no habían podido hacer en 200 años, ¿no? Entonces ahora ya dicen, pues es que lo querían que lo solucionáramos en 4, pues no, nos vamos a demorar un poquito más. Pero yo creo que al gobierno le ha costado aterrizar muchas cosas y que la falta de pericia administrativa y de gestión eh, es un factor transversal en el gobierno. Y uno lo escucha de la gente que tiene como una interlocución con el gobierno, desde los que están como en la oposición, que a veces se cagan de la risa de lo fácil que es desbaratarle vainas, pues porque son muy chambonas, hasta la gente que quiere como trabajar con ellos desde el sector privado, que necesitan vainas y que se estrella como con una cantidad de paredes que hacen que Laura Sarabia sea como la mujer más eficiente del gobierno porque contesta el WhatsApp, ¿no? Y de verdad creo que ella sí lo contesta y hay una cantidad de gente que no lo contesta, ¿no? Que están encocados, que tienen desconfianzas y que están aprendiendo. Y ese es un proceso que tal vez no podía haber hecho todo un escenario de esos, ya se me ocurren escenarios y escenarios. Nuevos escenarios, segunda parte de los escenarios. Pero además dentro de esa dificultad que le plantean a usted y que usted ve de lo que han cubierto, pues está el elemento de la comunicación con el presidente, ¿no? Ya se volvió un lugar común, lo dice Alejandro Gaviria en el libro de la expresión controlada, y es, no hablan con el presidente. O sea, eso dentro de las fuentes que usted ha consultado, las conversaciones que ha tenido, ¿es así o no? O sea, no tienen... Sí. No hablan con el man. Muy poco. Muy poco, ¿no? En el libro de Gaviria como que pensaba él de que se iba a poder sentar con el presidente en el avión, por ejemplo, ¿no? Y Petro, pues no, Petro se va para atrás y no sé. Lo decían también un poco de Santos, me acuerdo que era un poquito tosco de sentarse a hablar con sus ministros, o sea, porque yo pensaba que siempre ha estado de alguna forma presente eso,
Pero en el caso de Petro, pues es la versión más extrema de estar encerrado y no coordinando nada. Cusumbo solo, siempre Sí. le han dicho al presidente, y creo que ese es como una parte de su estilo de liderazgo que genera una cantidad de problemas en el gabinete, porque entonces eh, a mí alguien me decía que como que lo explicaban con que era esa compartimentalización que había en la estructura militar de la guerrilla, ¿no? Que usted daba una orden y después se veía 6 meses después, una cosa así, ¿no? Que había un poco algo como de esa forma de liderazgo que no era de contacto permanente, de seguimiento, sino como de instrucciones básicas y vaya Y lo usted hace. con su célula y se arregla. Ahora pues son ministerios. Le van a decir que ya está diciendo que el presidente está actuando como célula. Yo creo que además es, pues, de eso, algo de eso de tener, pero sobre todo si usted ya lleva tanto tiempo acostumbrado a seguir el hilo de sus propias ideas y a estar encerrado en sus pensamientos, pues es muy difícil que usted llegue y asuma el timón de un gobierno y diga, listo, ahora voy a ser el ejecutivo del año. Pues no, evidentemente no va a cambiar. Claro, que era como un poco la percepción inicial, ¿no? Como Petro en el 2022 entendió finalmente que para poder llegar al poder tenía que meter a más gente, desde a la gente que le podía causar problemas después, como Armando Benedetti y Roy Barreras, hasta al centro, y entonces como que el man en la tercera aprendió una vaina nueva y llegó a la presidencia y así va a gobernar. Y resultó que pues todo apunta a que no, a que es el Petro de la alcaldía de Bogotá, ese es el Petro que gobernó aquí en la capital y que ahora pues están pasando una cantidad de cosas similares en el gobierno, la inestabilidad del gabinete, la mala relación con los otros poderes, en ese caso era el Consejo de la Ciudad, ahora es el Congreso, las Cortes, los entes de control. Y además que hay una sensación de que el presidente no tiene reversa, ¿no? Solo va para adelante. Nunca hay el único mea culpa que escuché fue el de Satena, Ah, que no sí, había podido funcionar. que no le funcionaron las líneas que abrieron, las Sí, rutas. no, pero no hay una sensación de aprendizaje de errores o ni siquiera reconocimiento de errores o discusiones internas autocríticas dentro del No, gobierno. eso no Es era como que hay diario. cada vez más paranoia, ¿no? Y una sensación de que lo van a sacar y de que estamos en un momento en el que toca avanzar a toda marcha con el vapor del cambio. Bueno, Pacheco, para cerrar, redondeamos algunas cosas sobre periodismo, pero más periodismo y usted. Estuvo 5 años en Zona Franca, donde yo la acompañé como 3 meses y después me quedé como otros 4 meses. Hacía opinión y ahora está haciendo algo de entrevista en La Silla, pero específicamente está sobre todo en el tema de la edición de los artículos y pues del rol de editor. Eh, ¿Qué de lo que está haciendo ahora disfruta mucho? ¿Qué de lo que no está haciendo le hace falta? ¿Cómo se siente, digamos, la existencialidad periodística ahí en este momento? Como que llenar la silla del editor general de La Silla no fue fácil, ¿no? Es un puesto que es exigente, hay una redacción que ya no es pequeña. Y hay una cantidad de frentes, entonces como que lo primero fue como ya no responder solo por lo de uno, sino tener que trabajar como en un equipo y mover un equipo de periodistas. Y usted sabe que los periodistas no son fáciles, afortunadamente, ¿no? Por eso son periodistas. Pero creo que lo más gratificante de ser editor es como poder sentir que uno algo hace para mover el barco, Sí. ¿no? Que no es solo una cosa, sino como que el barco todo se está moviendo en la calidad del trabajo de los periodistas, sobre todo, ¿no? Y en su capacidad de entregar notas cada vez mejor terminadas, donde hay que editar menos, donde tienen mejores fuentes, donde están motivados y tienen sangre en el ojo, ¿no? Que eso le hace ligeramente más fácil su trabajo, si llega mejor la nota. Sí, y donde la edición no es, venga, sentémonos 4 horas A ver qué a dices. corregir aquí esta vaina y a reescribir y todo, sino donde la edición es enfoque, fuentes, piensa en esta vaina, léete esto, esta idea es importante,
¿Cómo lo cuadramos? Listo, quedó cuadrada y el delivery es limpio y va a todo lo que fue el proceso de edición, ¿no? Que es ese proceso más chévere antes y donde uno tiene como periodistas con plumas más finas cada vez, donde logramos hacer notas profundas pero no tan largas, ¿no? Nuestro mantra del 2024 es lo caliente más rápido y lo frío más profundo, Si ¿no? alguien me dijo que estaban otra vez muy largas algunas historias, porque yo siento que el en vivo y eso sí va mucho a la Sí, nuez. uy, sí. Pues, A veces se alarga, sí. sí. Y qué extraño que tiene la lista de pendientes de cosas de periodismo que quiere volver a No, hacer pues usted sabe que eventualmente. a mí me encanta la televisión, me encanta la pantalla, La cámara. la cámara me gusta y sobre todo es como el ámbito del periodismo donde me cuesta menos trabajo desenvolverme. Digamos que mi relación con la pantalla en blanco es más luchada que la relación con la cámara, ¿no? Sufre más Entonces... con el teclado que Sí, con sufro y la... ahora la mayoría de mi trabajo es el teclado. Y obviamente como en un mundo donde el periodismo es cada vez más periodismo de autor, pues uno esconderse debajo del cabezote, pues porque eso es lo que hay que hacer para estar en la silla del editor general, pues a veces me da un poco de nostalgia televisiva y pues obviamente la vanidad, pero realmente como que ha sido un reto chévere. Un reto Igual con chévere. las entrevistas que están empezando a hacer, ¿usted quiere como volver a montar algo así, de pronto de panel o por ahora está ahí? De Sí. pronto sale algo chévere, pero que puede salir solo después de que uno ya como que se metió adentro, dejó de tuitear, se metió como en jalar la redacción y no tanto en jalar el nombre o en jalar como el periodismo como de autor y de opinión y de todo, sino como, marica, que brillen ellos con sus chivas y con sus investigaciones y con sus notas como bien llevadas por detrás de la redacción, con unos pelados motivados, talentosos, que son los que creo que tenemos hoy, un equipo de lujo. ¿Y usted ve Zona Franca? ¿Lo volvió a ver? No lo volví a ver, no lo volví a ver y se acabó. ¿Se acabó? Pues este año no ha salido, Ah, este año no ha salido. Vea usted que ¿no? yo ni siquiera sabía que no había salido. Y ve Sí, algo de ese género de, pues es que no había mucho, pero pues ya no no hay sé. nada. Estaba esa mesa ancha que es como un ping pong rápido de RCN. Sí, sí, a Ahora 20 veces lo volvieron una llamada de Zoom. Como que, ¿qué siente usted de ese género de lo que quedó por ahí? yo creo que tiene que haber un espacio para el debate político y hay cada vez menos. No, en la radio hay unos espacios que están muy consolidados, hora 20 voces, pero en televisión se están acabando, ¿no? Entonces, en la parrilla del cable, que era como el lugar natural para eso, porque la parrilla de las abiertas es muy apretada, ¿no? Pero en la parrilla del cable y hay cada vez menos gente como dispuesta a meterle plata a eso. Yo nunca supe si mi programa da plata o no. Esa es una gran Nunca, conclusión. 5 años y nunca supe si esa Nunca, vaina no me dejaron funciona. nunca ver debajo del capó, ¿no? Porque ese era un programa, ya eso era lo de claro. Y afortunadamente pues existía ese muro y yo no tenía que patinar pauta para Zona Franca, ¿no? Pero pues me quedé con la curiosidad y el hecho de que se esté acabando me imagino que significa que no estaba dando plata o no la suficiente y Semana tampoco tiene ya esos espacios, estaba el espacio de María Jimena. Lo de Vicky es cada vez menos de debate, ¿no? Pues porque además cómo se están ahorrando de nuevo tener a la gente sentada. O sea, yo a veces veo hora 20, pero primero es muy largo el resumen, la gente hace fila para decir una cosa y ya, y pues toda la llamada es por Zoom. O sea, usted ya no tiene a la gente sentada como conversando. Pero me quedo con la noticia de que se acabó Zona Franca. No tenía ni Pues, idea. o sea, no ha No ha salido este salido, no ha año. salido. Si alguien sabe, por favor, denos información. Oiga, Pacheco, para cerrar dos cosas y ya. Una es, voy a ensayar una cosa que vi en otro podcast y es que usted le deje una pregunta a otro invitado o invitada que va a venir acá. Ajá. Que no sabemos quién es. O sea, puede ser alguien que va a venir acá a hablar de un libro o de política o de otra cosa, pues porque este canal tiene una dispersidad total de temas. Lo que haya por ahí chévere andando. Entonces, se la dejo si quiere, piénsenlo un segundo y le digo la otra. Hágale. Que me deje una recomendación de algo que esté haciendo cuando no es periodista,
que sea o de leer o de serie o de oír o de plan, para que la gente anota, porque un mantra de acá es como buscar que la gente se desconecte un poquito, que vea charlas con Charlie pero que se desconecte después. Byul Chulhan. Uy, ¿Cuál se leyó? el de la crisis de la narrativa. El último. El último. Sí, 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 es sí. chévere. Lo leí por pedazos, pero no lo he leído completo. Yo siento que él, siempre digo, va a ser la misma idea, y me lo leo y digo, no, este man sí dijo algo nuevo acá y se adelantó como a una idea que estaba por ahí. Sí, como volver al posmodernismo caótico. Sí. ¿No? Se está sintiendo posmodernista. No, a veces siento que las pantallas, ahí como en el indicador entre ingenuidad e histeria, como con la relación con las pantallas me tienen más del lado de la histeria. Yo creo que esta vaina nos va a cambiar ¿Y la se cabeza. desconecta o no? ¿Cierra, deja de ver apps, las borra, hace alguna...? Borré, sí, porque caí mal en el reel de Instagram. Me estaba llevando, ¿no? A donde no quería estar, ¿no? Sí. Ahí, sí, sobre todo porque sí, mis puntos ciegos son demasiado básicos, ¿no? No aprendo nada definitivamente. No creo que los otros aprendan mucho. Creo que uno se puede hablar mierda y decir, no, estoy aprendiendo como tips de ser papá. Sí. Pero no, yo terminaba, era solo como en accidentes de tránsito y orcas. Sí, eso, además que el algoritmo cada vez más afilado, el de TikTok es tremendo. Yo he encontrado la solución de borrarlas, como el viernes digo, chao, y nos vemos ni siquiera el lunes, de pronto a mitad de semana. Bueno, pensé una pregunta con toda su experiencia para dejarme, una pregunta abierta para invitar a mitad, no importa, es un experimento, puede que la otra persona diga, pero ¿qué voy a decir de esto? Una pregunta que pueda, que sea interesante para todo el mundo. No, sería la pregunta de qué tanto importa la vida personal de las personas en su presencia pública, ¿no? Y qué tanto debería uno poder saber de la intimidad. Claro, que es un debate periodístico que nos abre otro capítulo. Vamos a dejarlo ahí mencionado, pero me da tentaciones. Listo, queda anotado, voy a pasarle el fragmentico a alguien, le digo, mira, esto dejó de herencia para que tú respondas. Pues bueno, Pacheco, hace rato no hablábamos. Y hágame la otra de qué hacer para desconectarse. Bueno, pero pues como pensé que decía que se iba a poner, yo digo, va a leer Ben Chunghal para desconectarse. No. Este man está todo el tiempo activo. ¿Qué no. está haciendo usted cuando no está haciendo nada que involucre un dispositivo o un libro? No, bueno, además, criar. Criar, ¿cuánto tiene ya su hija? Dos. Y ser pareja, y obviamente, pero abejas. Abejas. Oiga, tuve un tema de abejas, se me olvidó que usted sabía de abejas. No sé nada. Digamos que es mucha praxis, poca teoría, porque terminé en las abejas como por azar. Porque pero tiene unos panales. Sí. ¿Cómo se dice? ¿Es un criadero? No. No, tengo colmenas. ¿Y eso qué implica? ¿Era visitarlas, ir a sacar las cositas? ¿Qué implica como en ritual, en términos de ir a ver a mis abejas? No, implica, bueno, ataviarse, toda la vaina. Es como ser el dios de unas pequeñas sociedades, Sí. ¿no? Ahí está la atracción que genera. Pero además hay adrenalina. No, usted se vaya, se le apaga el humo, se emputan las abejas y se llena de abejas y esa vaina empieza y entonces se meten Imagínese hacer abejas con una abeja metida dentro de la máscara. ¿No? Y hacer abejas es como en corto, como usted entra, que usted entra a mirar que los cuadros estén ordenados, a mirar que la población mi población, mis esté súbditas. bien, que haya una reina. Entonces usted busca que haya huevitos y que no se quieran enjambrar. A veces como que crean otra reina y se lleva una parte de la población, y luego cuando está haciendo buen clima, que no fue sino hasta hace muy poquito, empiezan a hacer miel de más, y entonces usted pone como otra cajita encima para que allá puedan hacer la miel, y si saca polen también tiene una trampa de polen. No, es chévere. Acá hubo unas abejas metidas hace unos días, llamé a los bomberos, vinieron porque estaban metidas por unos de los ductos, pero varios pisos, y ellos se asomaron y dijeron, no, eso es por dentro, eso sí, traiga a alguien que la saque porque no se va a poder. Y yo lo cerré al final y no volvieron, o sea, sí se fueron al final frustradas. Se enjambraron. Sí. Pero, por ejemplo, ¿no hubiera podido traer a alguien como usted y usted las recoge? No, de verdad, yo no sé muy poco de abejas. O que se las lleven, pero si uno les lleva abejas, usted las puede recibir. Sí, pero me tengo que venir con mi traje.
Eso estaría bueno para hacerlo. Meterlo en una caja, tener una caja realmente sellada, porque imagínese meterse en un carro con un panal de abejas. O sea. Así como un astronauta. Sería un programa periodístico Pacheco mientras hace abejas. No, y ser picado. A mí me picaron en esos días que saqué unos, porque además intenté que no quería matar a ninguna, pero me picaron por No, ahí. eso sí, por eso hay que ser Dios, porque uno cuando va a hacer abejas, hay una mortalidad no evitable. Dios Pues de abriendo abejas. la caja, cerrándola, solamente las 20 que se quedan en el borde. Uy, Eh, maté a un barrio de abejas por accidente. sí, Bueno, chévere, me parece bacano. Me debería dar como una fotico para ponerla ahí. Aquí está Pacheco haciendo abejas. Bueno, pues no hablábamos hace mucho, creo que se nos quedaron temas, pero hicimos al menos repaso. pues hagamos vainas, Carlos. Sí, vamos a ver, ahí queda firmado el compromiso para otra conspiración. Gracias por venir acá un rato. Gracias por la invitación. Bueno, gente, nos seguimos viendo. Recuerden, suscríbanse, compartan, comenten y tendremos otra conversación pronto. Chao.